tardes, viceministro, qué gusto saludarlo. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta videoconferencia con los empresarios del departamento de Nariño y estamos pues a la expectativa de esta charla con usted, pues ya imaginará toda la incertidumbre que hay en la región y muy agradecidos por su deferencia esta tarde. Bienvenido, viceministro. Muchas gracias a ustedes por esta oportunidad. Un saludo muy grato, además muy complacido para una región con la que hemos venido trabajando muy de la mano de Giovanni Carvajal, mi buen amigo, desde la Comisión Regional de Competitividad en su momento y ahora él en esa función tan importante como secretario de Desarrollo Económico, que sin duda es el reconocimiento de una labor muy importante que ahora se nutre también desde su experiencia pública. Y desde luego estoy muy atento a conversar con ustedes. No sé ustedes cómo habían querido manejar la dinámica de la reunión, si quieren que yo les cuente un poco los apoyos, los alivios, los esfuerzos que estamos haciendo desde el gobierno nacional para llegarle a los empresarios en todas las regiones del país y que sobre esa base abramos un diálogo amplio. ¿Ustedes tienen alguna presentación que quieren que escuchemos primero? Soy material disponible para lo que ustedes consideren. Viceministro, habíamos planteado, buenas tardes otra vez, yo soy José Rosales, del Grupo Agronova. Habíamos planteado tres temas principales. Las líneas de apoyo para empresarios e industriales del Departamento de Nariño, y como usted bien lo propone, sería la exposición que nos ofrece basados en los alivios y los programas novedosos que tiene el gobierno frente a esta situación. La posibilidad de retanqueo de la línea de crédito de Bancoldex, exclusiva para empresarios del Departamento de Nariño. Y una inquietud adicional que tenemos es un programa de marca región para destacar las bondades de nuestro departamento. Por supuesto, todos los temas que usted quisiera tocar, y le pedimos también el favor que pudiera atender las preguntas de varios de las personas que están en este momento incluidas en esta charla, que son en la mayoría académicos y empresarios de todos los tamaños y todos los sectores de Nariño. Claro que sí, me parece muy bien. Si a ustedes les parece, entonces voy a tratar de hacer una exposición de unos 20 minutos. Generalmente la hago un poco más breve, pero he querido explayarme un poco porque es muy importante que ustedes conozcan de primera mano lo que estamos haciendo desde el Gobierno Nacional para atender esta nueva realidad que nos golpea a todos, que tal vez constituye el momento más difícil del país en los últimos 100 años, pero también el momento más difícil de estas generaciones, de todas las generaciones que en este momento confluimos en las distintas regiones del país, porque sin duda estamos frente a un momento de inflexión en la vida personal, en la vida colectiva, que hace de la solidaridad, que hace de la comunicación y, por supuesto, del esfuerzo continuo, de la inteligencia y la acción colectiva, tal vez la acción más pertinente en un momento de tanta incertidumbre como la que ustedes han señalado. Entonces, yo voy a permitirme pasar un poco sobre las acciones que en este momento estamos impulsando desde el Gobierno Nacional para que después, desde luego, podamos centrarnos en algunas de ellas o volver sobre algunos vacíos que eventualmente pueda tener esta presentación. Yo debo decirles con toda claridad desde el comienzo de esta presentación que la gran prioridad que ha movido al Gobierno Nacional en esta coyuntura hasta el último rincón de la geografía nacional es el cuidado de la salud y la defensa de la vida. Ese ha sido el tema prioritario que ha movido, digamos, el gran liderazgo que en este momento ha tenido el señor presidente Iván Duque. En esa perspectiva lo hemos acompañado con absoluta convicción
en el entendido de que lo primero es salvar vidas, lo primero es aplanar la curva de los contagios. En segundo lugar, hay una gran prioridad que también ustedes entenderán como empresarios, como académicos, como hombres en la vida pública. Esa segunda prioridad tiene que ser absolutamente la defensa de los ingresos de los más pobres. Cómo en un momento de deterioro de esos ingresos, cómo en un momento en el que la informalidad, la pobreza y las condiciones de desigualdad que aún persisten en nuestro país pueden golpear a un sector mayoritario de la población, o por lo menos un sector muy importante de la población, al menos 10 millones de personas vulnerables en ese proceso. Tienen que concitar la voluntad del gobierno nacional para buscar desde la política pública, desde el gasto social, todas las acciones que fueran necesarias para avanzar en un esquema que de verdad garantice que los más pobres son prioridad en materia de atención de esta coyuntura. Y desde luego, en tercer lugar, pero no menos importante, dentro de las tres prioridades que nos hemos trazado, y allí aparece en consecuencia la acción del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, es la defensa del empleo, la defensa de nuestras empresas, la labor que nos permita minimizar el impacto tan fuerte que va a ocurrir en el flujo de caja, en la liquidez, en el empleo, en la sostenibilidad de las empresas, sobre todo las micro, las pequeñas y las medianas, es lo que nos obliga a pensar ciertamente en acciones que consideran al sector empresarial un actor fundamental del desarrollo de este país y por lo tanto de la recuperación que estamos abocados a trabajar conjuntamente para producir en los próximos meses. Y allí yo quisiera concentrarme como en tres grandes temas, sin perjuicio de que volvamos sobre algunos otros. Quisiera seguramente hablar mucho del papel que estamos jugando en las regiones. Ustedes nos han colaborado enormemente en esa perspectiva, en todo el tema de abastecimiento de alimentos, garantizar que en los 32 departamentos del país los bienes de primera necesidad, los 130 productos a los que les estamos haciendo seguimiento cotidiano, lleguen a todas las regiones del país. Ha sido una enorme labor que venimos desarrollando conjuntamente desde el Ministerio de Comercio, Industria y Comercio con el Ministerio de Agricultura, con el Ministerio de Transporte, que ha sido fundamental también en esta reflexión, y con otras carteras que tienen que ver con el abastecimiento de alimento en todo el territorio nacional. Pero quiero ocuparme fundamentalmente de tres grandes frentes para pasar en estos próximos 15 minutos que ya me quedan, casi que 5 minutos por cada uno de estos temas, para señalar que en materia de alivios financieros estamos poniendo nuestro gran esfuerzo porque consideramos que en este momento la liquidez, la caja de las empresas es un elemento prioritario. En segundo lugar, venimos trabajando en todos los temas que tienen que ver con alivios a las empresas, particularmente alivios tributarios, alivios no tributarios. Y seguramente ahí tenemos que abordar muy rápidamente el tema de los arriendos, que se ha vuelto no solamente para los propietarios de una vivienda, sino para los empresarios que alquilan locales comerciales, un tema también de primera base. Y desde luego concluir con las acciones que estamos haciendo para producir la planeación de la reactivación económica, que en todo caso tendrá que ir ocurriendo a lo largo de las próximas semanas y durante los próximos 6 meses, para no quedarme simplemente en las visiones de corto plazo y compartir con quienes
se ocupan desde la política pública también de esa nueva normalidad, algunas reflexiones que me parecen muy importantes. Me están acompañando de nuestro equipo. ¿Quiénes? ¿Santiago está por ahí? Sí, señor, acá estoy. ¿De quién me acompaña del Fondo Nacional de Garantías? Yo, Andrés Senior, estoy acá. Ah, Andrés, encantado de saludarlo. ¿Y alguien de Bancoldes me acompaña? Sí, viceministro Andrés Gómez y Jorge Arcieri. Ah, excelente. Andrés Gómez y Jorge, perfecto. Y obviamente, seguramente en el momento en que ustedes requieran ampliar algunos de esos elementos, pues nuestro equipo estará allí disponible. Quisiera arrancar con los temas de financiamiento, enfatizando aquí que tenemos dos instrumentos muy poderosos que están siendo muy activos en este momento. Por un lado, Bancoldex y por otro lado, el Fondo Nacional de Garantías. Bancoldex, a través de la línea de crédito Colombia Responde, que incluso empezó a actuar antes de toda la declaratoria de emergencia económica, desplegó una línea que se llamó en su momento Colombia Responde por 250.000 millones de pesos, destinado fundamentalmente a la atención de capital de trabajo por parte de las empresas, materias primas, insumos, nómina y los demás costos asociados a los gastos operativos de funcionamiento de las empresas, pero también a la posibilidad de sustituir pasivos, porque la coyuntura también necesariamente tomó a las empresas en una situación en la que se vieron obligados también a refinanciar o a darle un nuevo dimensionamiento a sus créditos vigentes, y desde luego todo lo que tuviera que ver con créditos nuevos, con 3 años de plazo a 6 meses de periodo de gracia a capital, y en todo caso con subcupos de esos 250.000 millones de pesos orientados en su momento a el turismo, a las empresas de aviación, de transporte aéreo y a los de espectáculos públicos, que fueron, digamos, las empresas o los sectores que primero se cerraron en su momento. Ciertamente allí tuvimos la oportunidad de generar un beneficio, digamos, una operación de tasas de redescuento al DTF más 0%, pero con un acuerdo con la banca privada y con las microfinancieras, que en todo caso les exigía reducir hasta en 2 puntos porcentuales la tasa de interés en relación con otras operaciones que tradicionalmente se hacían a través de Bancoldex. Para que ustedes tengan una idea allí, las colocaciones de esa línea para turismo, para aerolíneas y para empresas de espectáculos públicos y sus cadenas asociadas, hicieron posible colocaciones del orden de los 150.000 millones de pesos hasta la fecha. 70.000 de ellos a grandes empresas, 53.000 a medianas, 24.000 millones a pequeñas empresas y un grupo total de 34.000 millones de pesos para microempresas, lo que habla ciertamente de una participación mucho más importante de las MIPYMES en esas colocaciones. Por otro lado, habida cuenta de la demanda de otros sectores, hace un par de semanas se abrió la línea de crédito Colombia Responde para Todos, que a esos 250.000 millones iniciales que estaban contemplados para turismo, aerolíneas y todo lo que tiene que ver con espectáculos, se adiciona el resto de la economía, el resto de sectores de la economía, con excepción del agro, que como ustedes bien saben, tienen también unas líneas de atención por parte de Banagrario y Finagro. En este caso estamos hablando de una línea Colombia Responde para Todos a través de Bancoldex y buscando ciertamente la intermediación a través de la banca privada y las microcrediticias del orden de 350.000 millones de pesos, también para capital de trabajo en las mismas condiciones que ya mencioné
para la primera línea, hasta 3 años, hasta 6 meses, con 50, hasta con un esquema de subcupos bastante claramente beneficioso para las MIPYMES, 50.000 millones para microempresas a través del mecanismo de redescuento en la banca privada, 50.000 millones de pesos para microempresas a través del mecanismo de microfinanzas, 175.000 millones de pesos para pymes y 75.000 millones de pesos para las grandes. De nuevo, en condiciones de tasa de DTF más 0, pero además acordando una reducción hasta de 2 puntos porcentuales con las entidades crediticias que hicieran parte de esta alianza. Y miren ustedes, de esos 350.000 millones, estamos hablando hoy ya de una ejecución en solo 2 semanas de 255.000 millones de pesos. De ellos, 72.000 cupo completamente cubierto para las grandes empresas, medianas empresas 109.000 millones en colocaciones, pequeñas empresas 21.000 y microempresas hasta 50.000 millones de pesos colocados. Es decir, estamos hablando de unas líneas de crédito que efectivamente están llegando y que están llegando a las regiones, porque este es el agregado nacional, pero sin duda, hoy por hoy, de acuerdo con lo que me comentaba el equipo técnico de Bantole, estamos llegando a más de 20 regiones del país, donde ciertamente hay una base económica que permite absorber este tipo de producto. Pasto y Nariño no ha sido la excepción, digamos, en el cubrimiento geográfico nacional. De hecho, hoy estamos trabajando también en una línea que se llama Las regiones responden, en el que hemos venido encontrando una muy buena receptividad, en la que simplemente, como ocurre en el caso del orden nacional, el gobierno nacional fondea a Bancoldes para que él pueda hacer esta operación a través de la banca de primer piso. Y en este caso también, por ejemplo, Bogotá, con Bogotá estamos haciendo una línea de crédito de 220.000 millones de pesos, Antioquia hasta 120.000 millones de pesos, Barranquilla 60.000, y gracias a los buenos oficios de Giovanni estamos pensando también en la línea Pasto Responde, que yo creo que también se está abriendo paso gracias a esas gestiones que seguramente van por muy buen camino. Así que desde el punto de vista de Bancoldex tenemos una respuesta nacional, pero también tenemos una respuesta territorial que es importante para permear la caja, para permear la liquidez de las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas, las empresas de todos los tamaños. Quiero destacar en particular el aporte que hace el Fondo Nacional de Garantías, también desde el mecanismo de las garantías, gracias precisamente al fortalecimiento que se ha hecho de este fondo a través del mecanismo de la recapitalización hasta por 70 billones de pesos, que es algo así como el 5% del Producto Interno Bruto del país, y que se hizo efectivo mediante el decreto 492 del 28 de marzo del 2020, a través del cual se abren específicamente el programa de garantía especial Unidos por Colombia, en el que se trabaja en 3 cupos específicos. Una garantía para pago de nóminas hasta por 12 billones de pesos, una garantía para capital de trabajo hasta por 13 billones de pesos movilizados a través del mecanismo de las garantías, y una garantía para trabajadores independientes hasta por 1 billón de pesos, en el entendido de que esta es una primera cohorte de 16 billones de pesos, que repito, puede avanzar hasta los 70 billones en algún momento de los próximos meses, con el fin de darle caja, con el fin de darle liquidez a las micro, pequeñas y medianas empresas que para todos los propósitos son el tejido empresarial que cubre claramente el Fondo Nacional de Garantías. Me concentro. Garantía para pago de nóminas hasta 12 billones de pesos en movilización de garantías, una cobertura del 90%,
que es casi en la práctica decirle a los bancos y a los microcrediticias y a las entidades financieras del sector cooperativo, pero también a las fintech, que el gobierno está asumiendo a través del Fondo Nacional de Garantía el riesgo en que incurre la banca privada para prestarle con destino a nómina a las micro, pequeñas y medianas empresas. Ahí estamos hablando de la posibilidad de impulsar mecanismos de garantías en créditos hasta por 2.000 millones de pesos por empresa a 36 meses de plazo y con un periodo de gracia de 6 meses en el caso específico de la nómina, en garantías para capital de trabajo, siempre que se trate, repito, de nuevos créditos, hasta 3 billones de pesos. Allí la garantía es hasta por el 80%. Y esta línea claramente presta, o mejor, acompaña en garantías para capital de trabajo hasta por 2.400 millones de pesos en créditos, 36 meses de plazo y mínimo 4 meses de garantías, y de manera complementaria, garantía para trabajadores independientes. Y aquí estamos hablando de las peluquerías, pero estamos hablando del mecánico, estamos hablando de todos, del contador, estamos hablando del odontólogo, estamos hablando de todos aquellos trabajadores independientes que requieren en este momento algún flujo de liquidez, hasta por 1 billón de pesos en movilización de créditos en garantías, con créditos hasta 4.500.000 pesos por intermediario financiero, trátese de fintech, trátese de banca privada, trátese de microcrediticia. Y en todo caso, repito, dirigida a personas y trabajadores independientes de muy diversos oficios que dejaron de tener ingresos en esta cuarentena obligatoria. Ahí estamos hablando de hasta 15 meses de plazo o hasta 24 en el caso en el caso de las fintech, o hasta 24 meses en el caso de otros intermediarios, y mínimo 3 meses de gracia. Lo que quiero decir es que estas 3 cupos tienen además un elemento adicional, y es que el costo de las garantías son asumidas hasta un 75% también por el Estado. Esto es muy importante porque no solamente se cubre el 90% o el 80% del riesgo para los intermediarios financieros, sino que también el microempresario, el mediano empresario, el pequeño empresario tienen que saber que el costo de la garantía, que en el pasado había sido relativamente un elemento del costo total del crédito, ahora se abarata sustancialmente porque el Estado asume hasta el 75% del costo de esa garantía. Entonces estamos hablando de 2 mecanismos muy poderosos, Bancoldex y el Fondo Nacional de Garantías, para avanzar en un tema que ha sido recurrente por parte del sector privado y que seguramente ustedes lo han encontrado en la región, que es la urgencia de caja, la urgencia de liquidez, la urgencia de pagos de nómina o incluso de arrendamientos que se convierten en gastos fijos muy complejos de manejar en esta situación. En segundo lugar, y aquí acelero un poco porque me estaba entusiasmando mucho hablando de los temas de alivios financieros, es efectivamente hemos dispuesto una serie de alivios tributarios con la expedición de una serie de decretos que permiten, sobre todo en el caso de aquellos sectores más afectados como el de la aviación comercial, los hoteles y los espectáculos en un comienzo, ajustar el calendario tributario, en ese caso de ellos, hasta el 31 de junio, de julio en un componente de pago, y hasta el 31 de agosto en un segundo componente de pago de esos compromisos. También se extendió para los sectores económicos de servicios, de expendio de comidas, de bebidas, de agentes de viajes y operadores turísticos, todo lo referente al tema que tiene que ver con nuevos plazos en materia de calendario tributario. Se otorgó una exención transitoria del impuesto sobre las ventas para una serie de productos que se están vendiendo en el territorio aduanero nacional con el fin de facilitar
el que productos particularmente del sector de salud, de los dispositivos médicos que van a ser muy importantes en esta coyuntura, accedan mucho más fácil al mercado, reduciendo el impuesto al valor agregado, o en este caso reduciéndolo a cero. También se estableció en cuanto a los impuestos de carácter territorial en el decreto 461 la facultad a los gobernadores y alcaldes para poder reducir las tarifas y los impuestos de sus entidades territoriales, es decir, predial e ICA, que es un aspecto que ustedes tienen que considerar porque es una solicitud que habría que trabajar directamente con los gobiernos locales. Y en todo caso, también algunos cambios para el plazo de pago de impuestos por parte de grandes contribuyentes y personas jurídicas en materia de aplazar los pagos de IVA y en todo caso agilizar aquellas devoluciones que por concepto de impuestos se tenga derecho a obtener en los próximos días. Igualmente, tal vez señalar que un aspecto a destacar aquí es, aunque no es un alivio tributario, es más bien el alivio de una carga administrativa, es la que tiene que ver con el hecho de que se corre hasta el 3 de julio el pago de los, en este caso, de los derechos por concepto de registro mercantil, el que se pagan las cámaras de comercio, y hasta el 7 de julio en el caso del registro único de proponentes que también se hace en las cámaras de comercio y que de alguna manera también significa en este momento para la caja de las empresas compromisos muy complejos en un momento en que todos necesitamos disponibilidad de cash para contribuir con otros compromisos de nuestras empresas. Y finalmente, hay que señalarlo claramente también, se procedió en el caso, después de grandes preocupaciones manifestadas tanto por quienes alquilan vivienda, como por aquellas personas que tienen responsabilidades de pago de arriendos en locales, mediante el decreto 579, un decreto que señala que hasta el 30 de junio del 2020 quedan suspendidas las acciones de desalojos para todo tipo de arrendatarios. El decreto también contempla el reajuste anual a los cánones de arrendamiento, aplazándolos hasta el 30 de junio en todo caso, de común acuerdo entre las partes. Y en todo caso, la posibilidad de que puedan llegar a un acuerdo entre arrendatario y arrendador alrededor de las formas de pago de las mensualidades cuando éstas se atrasan por razón de la presente contingencia, sin que se incluyan intereses de mora ni penalidades, y en todo caso estableciendo esquemas de acuerdo entre dos personas que igualmente están necesitadas de ingresos para evitar que allí haya abuso de posición dominante por parte de alguna de las dos partes. Ese puede ser un componente importante que también se ha trabajado. Y finalmente, solamente para concluir, también estamos pensando que si bien hasta el 11 de mayo vamos en la extensión del aislamiento obligatorio, ya estamos pensando en la posibilidad de abrir algunas actividades económicas bajo la figura que hemos llamado de apertura gradual e inteligente de la economía, siempre que esos sectores dispongan de protocolos adecuados para proteger a sus trabajadores y desde luego para proteger toda la cadena de distribución hasta llegar hasta el consumidor final. Allí, como ustedes saben, se habilitó el día de ayer la entrada en operación de manera gradual de actividades de la construcción y actividades de la industria en distintos sectores que, repito, en la medida en que tengan con protocolos de bioseguridad muy precisos, se irá permitiendo esa labor. Y desde luego estamos contemplando toda una estrategia de reactivación económica que contempla el ajuste de todos los instrumentos en materia de promoción del Ministerio de Comercio, Industria y Comercio y de otros ministerios, como por ejemplo el de la Agricultura,
para garantizar que efectivamente haya ajustes presupuestales pensando en cómo contribuimos a la recuperación de empresas, de sectores estratégicos en esta primera fase de la reactivación económica y en todo caso cómo hacemos de esta también una probabilidad para que algunos sectores profundicen su desarrollo, como está ocurriendo, por ejemplo, hoy en el caso de todos los dispositivos de la salud, todos los elementos de protección del personal médico y paramédico, que va a tener que ser muy protegido en los momentos de más alta atención, en el momento de alta complejidad que se nos va a presentar en las próximas semanas. Y en todo caso, para sustituir importaciones allí donde se ha hecho una ruptura de la cadena global de suministros, viendo esto también como una posibilidad de reindustrialización del país en sectores clave, gracias a una economía que siempre ha mantenido un sector industrial, un sector de servicios fuerte, que no es la experiencia que ha ocurrido en otros países donde se ha dejado de marchitar la industria y la agroindustria. Con estos comentarios, entonces, quisiera abrir la reflexión de todos ustedes. Seguramente se me escapan algunas otras cosas que en el curso de la conversación podemos ir sacando a relucir, y aquí, desde luego, con el apoyo de todo nuestro equipo, estamos dispuestos a responderles, no sin antes ratificarles mi agradecimiento por su tiempo y por el interés que han manifestado en este intercambio que para el gobierno es muy constructivo, porque nosotros creemos que todas estas ideas, todas estas ayudas, todos estos soportes se nutren y se fortalecen, se enriquecen desde la experiencia, pero también desde la reflexión de las regiones. Así que adelante ustedes con las inquietudes. Gracias, señor viceministro, y nuevamente agradecerle su deferencia con el departamento de Nariño, su tiempo. Sabemos que está al tope trabajando, pero ha tenido este gran gesto con el departamento de Nariño. Nos presentan una inquietud de María Cristina González. Pregunta, doctor Pineda, usted ha tocado un tema del flujo de caja y liquidez. En el mes de mayo debemos presentar declaración de renta y pagar el impuesto de renta, lo cual afectará significativamente la liquidez de las empresas. Si bien no es un tema de su ministerio, ¿qué posibilidad existe en que se pueda gestionar que se difiera el pago del impuesto, pero sin intereses, lo que nos permitirá liberar algunos recursos para poder cubrir pagos de nómina, proveedores y otros, señor viceministro? Claro que sí. Muchas gracias por la inquietud. Sí, como usted bien lo ha planteado, hasta el momento las gestiones que nosotros hemos venido haciendo y que han tenido alguna receptividad por parte de Hacienda, yo diría gran receptividad por parte de Hacienda, tiene que ver precisamente con el correr algunas semanas el calendario tributario en los aspectos que ya mencioné. De hecho, se presentó en su momento, y debo destacarlo, también un diferimiento de las responsabilidades por concepto de parafiscales en el sector de turismo particularmente. Eso ha sido difícil extenderlo hacia otros sectores de la economía porque al mismo tiempo y con alta razón las cajas de compensación familiar, por ejemplo, han tenido que venir cumpliendo un papel muy importante en subsidios para la población cesante. Y desde ese punto de vista, pensar en extender ese tipo de beneficios al conjunto de los sectores, como entenderán, también afecta a otros sectores muy vulnerables en esta coyuntura. Por eso, de alguna manera, lo que ha venido ocurriendo es tratar de aplazar al máximo los compromisos tributarios hasta el segundo semestre de este año. Lo máximo que hemos logrado es que en algunos casos se vayan hasta el mes de agosto en el tercer pago, pero efectivamente este es un aspecto que seguimos conversando con Hacienda. Aquí, como bien lo ha señalado el ministro, tenemos la gran ventaja de que no estamos frente a una caja de herramientas cerrada. Esta es una caja de herramientas que tanto en los alivios financieros
como en los tributarios o como en aquellos que tienen que ver con la apertura gradual de la economía, estamos muy dispuestos a escuchar a los distintos sectores de la economía y repito, allí donde nuestro margen de maniobra ha actuado, hemos sido escuchados por Hacienda, hemos venido corriendo el calendario tributario, pero entendemos que no hemos logrado todas las expectativas que tienen algunos sectores que con gran razón piensan que el flujo de caja también pasa necesariamente por el diferimiento de responsabilidades tributarias. Viceministro, muchas gracias por la respuesta. Una pregunta que nos llega por el interno es, ¿cuál es el cupo aún disponible de las líneas especiales que tiene Bancolix para colocar entre los empresarios del país? Sí, como les decía en su momento, lo que tenemos disponible, particularmente en el sector de turismo, de aerolíneas y de espectáculos públicos, de acuerdo con lo que se ha ejecutado, que ha sido unos 150.000 millones de pesos, es que todavía habría alguna disponibilidad cercana a los 100.000 millones de pesos. Tú me precisas, Jorge, en el momento en que lo consideres. Claro que sí, dice. Si quiere les doy el dato, yo. Perfecto. ¿Sí? De acuerdo. Digamos, en la primera... Te perdimos. ¿Y se nos fue Jorge? Jorge, te perdimos. Hola, qué pena, se me cortó un momentico, pero les decía que hay alrededor de 50.000, porque ya hay solicitudes en trámite por algo más de 200.000 millones. Eso cambia cada momento porque todo el tiempo se están tramitando solicitudes. Muy bien. Y en Colombia Responde para Todos, que es la segunda línea, también tenemos un disponible de alrededor de 45.000 millones, más o menos, exclusivamente para microempresas, dado que ya los cupos de pymes y grandes empresas fueron demandados en su totalidad. Lo cual no obsta, ciertamente, para que no podamos, una vez cumplido con esas expectativas tan importantes, seguir enfatizando la importancia de que contemos con el fondeo suficiente para seguir dándole liquidez a las empresas y caja a las empresas. ¿Tú eres optimista en esa perspectiva? Claro que sí, dice. Mire, como bien decía usted en la charla, estamos desarrollando una cantidad importante de líneas regionales. Entre esas ya empezamos la conversación con la alcaldía de Pasto. Una de las preguntas que había, tal vez previo a la reunión, era cómo se podía generar una línea regional para el departamento y la ciudad. No sé si me permito un minuto, les cuento un poco cómo funciona simplemente y en qué hemos avanzado. Claro que sí. Miren, precisamente en complemento al esfuerzo del gobierno nacional, las gobernaciones y alcaldías en el mismo contexto están aportando unos recursos que nos sirven para generar condiciones preferenciales en las líneas para fundamentalmente la liquidez de las empresas. Es un mecanismo complementario con las garantías que ofrece el Fondo Nacional y ayuda a que la región pueda tener, digamos que su beneficio fundamental es que además de las condiciones preferenciales financieras, los recursos sean exclusivos para la región, para el departamento y la ciudad. En este momento tenemos ya, digamos, la conversación abierta, estamos empezando a construir con la alcaldía, no les puedo adelantar detalles, pues, porque estamos en el proceso de diseño, pero la idea es que tenga el mismo uso que han tenido las líneas nacionales, es decir, una prioridad en la cobertura de gastos de nómina, arriendos, cualquier tipo de gasto o costo que la empresa no pueda congelar o aplazar en el tiempo, y de pronto mirar la posibilidad de financiar la sustitución de algunas deudas de las empresas. El mecanismo funciona en la construcción conjunta entre Bancoldex y la región, y digamos que podemos tener rápidamente un diseño que iremos validando con ustedes.
Muchas gracias. Otra inquietud de la fórmula Ana Chávez nos dice que los créditos Bancoldex en Nariño fueron muy pocas las empresas beneficiadas y se necesita la ampliación de esos créditos. Ojalá se haga realidad la línea Pasto Responde. Con respecto al fondo de garantía, se están prestando los bancos al IBR más 3.5 más 1.7 de garantía. Entonces son créditos que en este momento son muy costosos. Los bancos no están prestando como lo plantea el gobierno, viceministro. Es la inquietud de la empresaria Ana Chávez. Ana, muchas gracias. Y yo diría que en esto la evidencia es la que nos garantiza que vamos en la dirección correcta, porque esa aprobación de las garantías para capital de trabajo, para nómina y para independientes, recién el pasado viernes empezó contactos con los distintos, el Fondo Nacional de Garantía, recién el viernes arrancamos en contacto con los distintos intermediarios financieros y debo decirte que hoy, martes, estamos hablando ya de 1.6 billones de pesos de reserva por concepto de solamente garantías que movilizan recursos de crédito en nómina. Entonces, lo que yo sí creo es que efectivamente es una oportunidad enorme para los bancos, para los intermediarios financieros, en la medida en que efectivamente, repito, se está haciendo un cubrimiento del riesgo casi en un 100% en el caso de esta línea. Y desde luego, cuando además el gobierno asume el 75% del costo de la garantía, no hay excusa para que la banca privada, los microcrediticios, por supuesto las fintech, desde luego las financieras cooperativas de ahorro y crédito, no lleguen a estos recursos. Lo importante en este momento es la labor de difusión, tanto a nivel nacional como territorial, que va a hacer y que ya está haciendo el Fondo Nacional de Garantías, porque te repito, si en un momento determinado hubo dificultades en la colocación del crédito de Bancoldex, como te has dado cuenta, a medida que se posicionan esas líneas, vamos ganando en ejecución y no me queda ninguna duda que esa misma realidad vamos a vivir con el Fondo Nacional de Garantías. Así que le apuesto al optimismo, pero también a la certeza de que ya están ocurriendo cosas apenas 3 días después de lanzadas formalmente las garantías. Doctor Giovanni. Sí, nuevamente, qué pena que me desconecté al inicio, pero he estado atento y muchas gracias nuevamente, doctor Saúl. Respecto a lo de Pasto, pues sí hemos estado trabajando. Nosotros, por intermedio del doctor Saúl, nos hizo la conexión con Bancoldex y ya tuvimos la propuesta, pero quiero compartirles es que en este momento todavía Pasto está trabajando en la problemática de salud y en el apoyo a todo el sistema de salud municipal. Y también estamos en el segundo punto, que es seguridad alimentaria, pero precisamente hoy, antes de la reunión, estaba con el alcalde, ya tenemos apropiados la mitad de los recursos que queremos tener, que son 2.000 millones. ¿Se nos volvió a ir? Se nos fue el sonido, Giovanni. Bueno, entonces avancemos con una pregunta. Señor viceministro, ¿cómo flexibilizar los requisitos para los créditos desembolsados por ustedes por medio de Bancoldex, principalmente en estos departamentos afectados hace muy poco por un bloqueo en el departamento del Cauca? Hace menos de un año, usted lo recordará, hubo una gran crisis también económica, de la cual por supuesto todos salimos lesionados, y en algunos casos algunas empresas ya están reportadas en las centrales de riesgo y la facilidad de acceder a un crédito pues no es la mejor. O se podría armar una línea de crédito especial que pudiera el mismo Bancoldex ser el banco de primer piso, como están diseñándolo con Arco ustedes, pero para los afectados también de esos
paros continuos o bloqueos que han existido hace muy poco pues, en el resto en el departamento del Cauca, que nos ha afectado al sur. Se nos fue mi amigo. Sí, Se nos hasta fue. qué parte. No, ya, pues ya estabas terminando, ¿no? Sí, ya estaba terminando. Sí, principalmente o en resumen, se puede flexibilizar los requisitos para los créditos de medianas y pequeñas empresas en el departamento de Nariño. Muy bien, te agradezco mucho por tu pregunta y por supuesto, yo quisiera darle la palabra a nuestros compañeros tanto de Bancoldex como del Fondo Nacional de Garantías, no sin antes hacer una afirmación. Este momento nos ha llevado incluso a esquemas concesionales mucho más profundos y más agresivos que los que han ocurrido en situaciones de desastre o en situaciones de bloqueo como los que recientemente hemos tenido, por ejemplo, en Nariño o en Popayán. No me queda ninguna duda de que al menos van en una dirección similar y por eso quería que nuestros compañeros, tanto Jorge como Andrés, nos comenten. Gracias, viceministro. Bueno, la persona que está hablando, gracias a todos primero que todo, y a la persona que está hablando, es importante recordar que el año pasado, con motivo del cierre de la Minga, del cierre vial de la vía panamericana, a través del gobierno, Bancoldex sacó una línea especial de apoyo, que fue justamente la línea de apoyo Cauca-Nariño, por cerca de 250.000 millones de pesos. De esta línea aún quedan recursos, pero pues es importante acotar que sigue una señal de apoyo aquí por parte del gobierno. Importante también recalcar que cerca del 65 al 70% de los recursos se canalizaron más hacia Nariño y el restante 30% hacia Cauca. Con respecto a la flexibilización de las políticas, realmente lo que uno ve acá a nivel de la banca es que con el apoyo del Fondo Nacional de Garantías se ha comenzado a ver cómo ya la banca empieza a irrigar recursos. Una vez solventada la fase 1, que fue la de comenzar a reestructurar o refinanciar el pasivo de corto plazo, las deudas que venían para los meses de marzo, abril, mayo, dando periodos de gracia y dando ampliación de los plazos de los créditos que venían con los empresarios, ya uno empieza a ver la banca, efectivamente estuvo muy parca en algún momento, pero con el incremento del monto de la garantía del Fondo Nacional, lo que hemos empezado a ver desde acá es que los bancos sí están empezando a irrigar recursos, a ser más flexibles con su postura crediticia, a pensar y ver un poco en el empresario hacia el pasado, viendo cómo ha sido su hábito de pago, qué venía en toda su estructura financiera, pero un poco el mensaje acá es que sí desde acá empezamos a ver que sí hay un mayor movimiento, ya hay bancos que se empiezan a ver con una mayor actividad en términos de colocación de recursos nuevos, que es el mejor indicador en este caso. Muchas gracias. Jorge, ¿tú quieres hacer algún comentario que me parece importante en la dirección de la inquietud? Sí, de pronto complementando lo de Andrés, solamente recuerden que estas líneas salen a través de todo el sistema financiero y en ese sentido es importante encontrar el perfil de entidad adecuada si yo soy una microempresa dedicada al comercio o soy una pyme dedicada en el sector industrial o soy una gran empresa y estén pendientes del hecho de que estas líneas van a ir saliendo cada vez más concesionales, cada vez más, digamos, ampliando, por ejemplo, los plazos, mejorando los periodos de gracia y esos son los elementos que hay que aprovechar. Tal vez la última partecita de la pregunta que estaba era sobre lo que ha venido sonando de que Bancoldex empiece a trabajar en el primer piso. Digamos que básicamente el banco viene estudiando esa alternativa en dos vías. Una vía en cómo fortalecer a Arco para que sea un instrumento más fuerte de financiación a las pymes del país. Y otra vía entendiendo digamos que los decretos del gobierno nos han facultado para atender fundamentalmente a los sectores más importantes para solventar la crisis, y eso es un poco el ejercicio que viene avanzando dentro del banco. Yo les recomendaría partir el ejercicio como en dos prioridades. Primero, independientemente de que sea en unos días, en una semana, en un mes, que ya el banco pueda reglamentar la forma como va a hacer financiación directa o más allá, aprovechar estas líneas de crédito concesionales
tanto para obtener liquidez como para mejorar el perfil de los pasivos de la empresa de cara a la crisis. No les puedo decir cuáles líneas salen porque no están completamente cerradas, diseñadas y firmadas, por así decirlo, pero además de líneas regionales vienen líneas sectoriales, ¿vale? Entonces, una recomendación es estar pendientes de la página nuestra. Nosotros tratamos de hacer divulgación por todas las vías. Ustedes van a ver que al final del día van a tener la posibilidad de tener muy posiblemente línea regional, pero también algunas líneas para sectores que son importantes en el departamento. Ese era un poco como el complemento, dice. Excelente. Me parece impecable la claridad en esos dos frentes. En el entendido, para también ser muy rigurosos en este planteamiento, de que lo que hoy tenemos, tanto por la vía de Bancoldex y las tasas de redescuento, como en materia de garantías del Fondo Nacional de Garantías, tienen unas coberturas muy importantes que ahora se están fortaleciendo con las regiones Responde y Pasto se va a vincular por fortuna en esa dirección, porque claramente la perspectiva de banco de primer piso a través de la absorción eventual o inminente de la Leasing Bancoldex o ARCO, como se le llama tradicionalmente, va a estar muy orientada a sectores muy específicos. No pensemos en que esa va a ser una línea transversal muy grande, porque yo ahí no quiero generar falsas expectativas. Es un proceso inicial de avance hacia un esquema de banco de primer piso que seguramente podrá irse ampliando en la medida en que el fondeo lo permita. Pero en este caso estamos hablando incluso de líneas de crédito que están en condiciones de tasas de mercado y que lo que buscan es más disponibilidad que costo del crédito. Entonces, para hablar de concesionalidad, para hablar de esquemas realmente subsidiados, tenemos que seguir pensando en las actuales líneas de Colombia Responde para Todos y en la línea del Fondo Nacional de Garantías, que a partir de su recapitalización realmente arranca a ser una revolución silenciosa. Viceministro, una inquietud frente al tema y a todas las personas que están acá y por supuesto a su equipo. ¿Sería posible o se puede plantear que el dinero que se va a colocar en el fondo de Pasto, en la línea que Pasto va a sacar, la línea especial, que el doctor Giovanni no nos acabó de contar porque por fallas técnicas seguramente lo hará al final, el manejo se lo pudiera hacer por ARCO para no ocupar los bancos tradicionales y el sistema sea más ágil? Yo entendería definitivamente que por esa vía no es posible aún, porque apenas estamos armando el esquema de ARCO, ¿verdad, Jorge? Ok, digamos que voy a partirlo como en tres Se nos va, Jorge. tiempos. Ahí. Mil disculpas, me conecté vía el celular que se corta cuando entra una llamada o pierdo una llamada. A ver, lo voy a partir como en tres momentos distintos, ¿sí? Hoy en día, ustedes saben que ARCO, digamos, funciona hoy en día como una compañía de financiamiento que atiende fundamentalmente al sector MIPYME. Hoy en día, las MIPYMES del departamento pueden acercarse a ARCO para buscar financiación, digamos que en la vía normal de financiación que ARCO les puede dar, no en el nuevo esquema fortalecido que estamos trabajando. Eso hace de ARCO una entidad financiera que puede utilizar también los recursos de Bancoldex, digamos, para que se entienda esa diferencia ahí. Entonces, hoy en día lo pueden hacer. Tal vez la pregunta va hacia en el futuro, cuando salga la línea especial, por ejemplo, Pasto Responde, si esa línea podría exclusivamente tramitarse a través del ARCO fortalecido. Creo que ahí hay dos problemas y es, uno, el tiempo, que posiblemente no haya convergencia entre la vigencia de la línea, cuando la saquemos, ojalá pronto, y esa transformación de ARCO. Pero segundo, hay un elemento importante y es el involucramiento de todo el sistema financiero. Ayuda a una mayor cobertura en los diferentes segmentos empresariales.
Saco de la pregunta que tal vez hay un ejercicio importante que hacer con Andrés, que es el líder comercial de Bancoldex en la región, y con Rolando, que está en Pasto. Y ese ejercicio es poder hacer un match entre las MIPYMES que están teniendo dificultades de acceso, que están teniendo algún tipo de problema, y la posibilidad de que Arco las financie. Ese ejercicio puede empezar mañana, ¿vale? Con las líneas nacionales que tenemos. ¿Sí? Eso no tenemos que esperar a que salga la línea, y tal vez lo más importante es que queden con el contacto de Andrés y con el contacto de Rolando, y que efectivamente podamos empezar a hacer, yo les pediría el favor, para no ahogar a mis compañeros, no conversaciones empresa por empresa, pero sí, por ejemplo, por asociaciones, por gremios, ir pasándonos esas inquietudes para que el equipo comercial regional pueda irlos guiando, ya sea hacia Arco u otras alternativas que hay en el mercado. Me parece muy pertinente esa precisión, y tal vez valdría la pena, Jorge, que pudiéramos aprovechar esta circunstancia para contarles que incluso en la línea de Pasto Responde, perfectamente podríamos armar un esquema conjunto de fondeo por parte de la administración municipal, que nos permite multiplicar hasta por 20 esos recursos de fondeo, como tú bien lo conoces, pero también nos permite hacer un esquema compartido de actuación conjunta entre el crédito fondeado de Bancoldex y las garantías del Fondo Nacional de Garantía bajo el esquema en que hoy estamos operando. ¿Eso es preciso? ¿Tú quisieras hacer alguna precisión en torno a la posibilidad de hacer este mix? Vice, es absolutamente preciso, y al contrario, es lo recomendable. Si yo soy una pyme o una gran empresa, una micro de Pasto o de Nariño, cuando salga esas líneas, lo que yo debería aprovechar es efectivamente decir, si mi preocupación principal es la nómina, buscar una financiación de liquidez para eso y aprovechar la garantía del Fondo Nacional de Garantías. Andrés me corrige, que creo que va hasta el 90% en ese caso. De las actuales de Perdón, nómina. adelante. No, Sí. que si de las actuales de nómina hablamos. Sí. Ok, perfecto. Entonces, lo que les decía es, ¿cómo haría yo el ejercicio? Y esto no es un modelo, es simplemente para que vean cómo se puede construir. Lo primero es importante transmitirle a sus empresas y a sus agremiados, si hay asociaciones, priorizar, ¿vale? O sea, no tratar de buscar el mayor valor de crédito posible, sino el adecuado para la situación actual, priorizando la nómina, costos y gastos, para mantener el nivel de operación, si es que tienen algún nivel de operación en este momento. Y también, si es que ese es la principal carga hoy en día de la liquidez, mirar el tema de cómo están los pasivos de la empresa. En ese sentido, tener muy claro el planteamiento de la financiación, y aprovechar lo siguiente, y eso es lo que están haciendo las empresas, ¿vale? Son líneas de liquidez, y para los que estén del sector empresarial sabrán que lo normal en liquidez es que uno se financie a 6, 12, 18 o 24 meses. Son recursos que están saliendo en promedio a 36, o sea, todo el mundo está aprovechando el plazo máximo, con un promedio de gracia de entre 5 y 6 meses, con la posibilidad de tener pagos, por ejemplo, trimestrales o semestrales, que los ayude a no tener ningún pago durante los primeros meses. Eso, aprovechar el hecho de que la línea obviamente tiene una tasa reducida y que obliga a una reducción mínima en la banca tradicional del 2% y en las microfinanzas del 5%, por ejemplo. Aprovechar eso combinado con el hecho de que mis condiciones financieras también se van a ver mejoradas, o mi acceso, por una cobertura del fondo que puede ir, dependiendo de lo que me convenga, Andrés me corrige, al 50, al 60, al 80 o al 90%. Ese es lo que yo haría antes de ir a mi banco, es llamar al fondo y a Bancoldex y decirnos, eso es lo que estoy pensando, dígame si está en lo correcto. Pero dice, está usted absolutamente en lo cierto, uno tiene que combinar las herramientas para literalmente sacarle el mayor provecho posible. Qué bueno, pues esto es lo rico de las conversaciones regionales aquí con mis compañeros Andrés y Jorge, y es que nos vamos lanzando allá a hacer imaginación en torno a la posibilidad de hacer un mix de oportunidades que beneficien
enormemente a las empresas, porque ese es el sentido de este tipo de reflexiones conjuntas con ustedes. Así es. Muchas gracias, señor viceministro. Hay No. una inquietud muy importante de varias personas que son empresarios del sector hotelero y turístico, y es que además de estos préstamos que usted ha mencionado, ¿qué otras estrategias tiene el gobierno nacional para ayudar a este sector que, pues, que todos creemos que es el más perjudicado? Sobre todo que Nariño tenía unos planes muy importantes a nivel turístico, pero pues ya sabemos que por estas condiciones el sector ha sido el más golpeado de todo. Adicional a esto nos mencionan esa propuesta que hay de eliminar los festivos. ¿Cuál sería el apoyo que daría el gobierno a esa propuesta, viceministro? Había perdido mi micrófono. Ya, miren, este ha sido uno de los sectores, digamos, a los que desde el comienzo más se le ha acompañado en este proceso. De hecho, no hay ninguna duda de que es un sector que ha hecho uso de manera ingente de los recursos de capital de trabajo que se lanzaron por primera vez. Miren que me hablaba en su momento Jorge de que de los 250.000 millones de pesos que se tenían disponibles, ya solamente hay 40.000 disponibles, lo cual ha significado que ha habido una gran acogida en términos de recursos. De hecho, se ha pensado también en una línea adicional de crédito de escalamiento para el sector turístico, que tiene que ver fundamentalmente con ver cómo se empiezan desde ya a preparar el regreso de las empresas del sector turístico a la nueva normalidad, para llamarlo de alguna manera, donde muy probablemente lo que va a ocurrir allí es un escalamiento, pero fundamentalmente del turismo local. No vamos a poder pensar en turismo internacional porque durante un tiempo los vuelos internacionales van a estar restringidos tanto de salida como de entrada. Esta línea de financiamiento también contempla la posibilidad de un nuevo cupo de línea por 40.000 millones de pesos, que desde luego tendría, repito, fundamentalmente el propósito de acompañar de manera complementaria todo el proceso de reactivación del sector del turismo con recursos que incluso está pensado muy para grandes emprendimientos turísticos, hoteleros, seguramente, pero también gastronómicos, hasta por el orden de 1.500 millones de pesos por empresa. Pero más allá, digamos, del criterio, de este criterio, de esta colocación que ya empieza a ser una realidad, lo que quiero destacar es fundamentalmente todo el trabajo. Hoy, por ejemplo, estuvimos casi todo el día reflexionando con la Comisión Séptima del Senado en nuevas alternativas que viabilicen mucho más al sector. Estamos pensando de nuevo en una caja de herramientas, porque muy seguramente vamos a tener que buscar mecanismos de alivios también tributarios para este sector. Está abierto. Hoy se contempló incluso que así como el IVA se exime a los internacionales, que el IVA también se puede eximir cuando hablamos de promoción del mercado local para los próximos meses. En otras palabras, estamos buscando todos los esquemas posibles. Como ustedes bien saben, aquí hay un hecho que vale la pena, y es que algo así como 7.000 hoteles, entre grandes, pequeños, medianos y hasta posadas, están habilitándose para poder fungir como centros especializados de atención
no del nivel de complejidad que tienen algunos, pero sí para poder habilitarlos como centros intermedios de atención en el momento en que ocurra la mayor demanda y la mayor complejidad por concepto del contagio. Eso podrá significar también, digamos, algunos ingresos, pero hay que ser realistas, digamos. Este es un sector que vamos a tener que trabajarlo con protocolos muy especiales de apertura, en la medida en que es un sector que tiene mucho contacto, no nos digamos mentiras, ahí los protocolos van a tener que ser mucho más cuidadosos, probablemente no de la dimensión como el de las discotecas o el de algunos bares discoteca, por supuesto estamos hablando de niveles de proximidad muy distintos, pero tengan la absoluta convicción de que este es un sector que en este momento tiene de parte de nuestro viceministro de Turismo, Julián Guerrero, acciones de mucho apoyo, de mucha cercanía, que desde luego han permitido que se esté puesto dentro de las grandes prioridades, porque no hay ninguna duda de que además es un sector que, como bien lo ha señalado el presidente, al lado de la economía naranja, ha sido uno de los más claramente posicionados y desde luego de los que venía mejor en esta etapa anterior a la coyuntura que hoy estamos atravesando. Así que por todas las vías estamos trabajando con este sector, pensando también en que en la recuperación de la economía, en lo que hemos llamado la apertura gradual e inteligente, este no será uno de los primeros sectores que va a abrir, eso sí, también quiero ser muy preciso, pero en el momento en que avancemos, sin duda, con protocolos adecuados, no nos queda ninguna duda de que es un sector también candidato a ir en esta apertura gradual. Muy bien, muchísimas gracias, doctor Saúl, y a sus compañeros de trabajo. Le damos también otra vez el espacio al doctor Giovanni Carvajal. Ojalá esta vez lo logremos. Sí, ya estoy. Ojalá no se caiga la señal nuevamente. Sí, como les decía, pues agradecerle nuevamente al doctor Saúl. Y con Jorge, pues habíamos estado trabajando de Bancoldex y quisiera invitarlo a que sigamos trabajando en esta construcción del mejor modelo, como lo dice usted, construyéndolo con nosotros. Ya llevamos apropiados 1.000 millones, nos faltan los otros 1.000 para poder salir con los 2.000 que quiere el municipio para Pasto Responde. Les decía que por el momento, pues la alcaldía todavía sigue trabajando en la parte del sector de salud, con todo lo que tiene que ver con el alistamiento, pues, y apoyo a este sector y con el sector de la seguridad alimentaria. Yo creo que la próxima semana ya podamos consolidar Pasto Responde y creo que de la mano con el doctor Saúl, que fue quien nos hizo el contacto con Jorge, construir este gran proyecto que sería esos recursos para la reactivación económica. Entonces cuenten con eso, estaré pendiente, pero ya lo tenemos trabajado y le decía al doctor Saúl que nos ayude a que esos recursos queden previstos para que Bancoldex apenas nosotros tengamos la totalidad de los 2.000 millones, salgamos. 2.000 millones y sabemos que es 1 por 20, serían 40.000 millones para Pasto, cerrado únicamente, y que sería para todo el sector empresarial. Estamos pensando también cómo va a ser la distribución entre la mediana, la microempresa y las MIPYMES para que pueda ser una distribución equitativa y que todos puedan acceder a esos recursos que se van a colocar. Muy bien. La tercera es la vencida y es una buena noticia, doctor Giovanni. Y seguramente con ese empeño que tenemos del viceministro y de todos sus funcionarios se va a lograr muy pronto. Tengo dos preguntas que las voy a unir en una o dos comentarios también que les voy a dar unir en uno. En varias empresas nos comentan que los bancos comerciales no saben todavía de las líneas especiales que tiene Bancoldex para afrontar este reto provocado por el coronavirus. Y otra persona nos pregunta que cómo están ustedes haciendo el seguimiento para que esos recursos que lleguen a los empresarios en realidad tengan unas muy buenas tasas de interés, que varios bancos no están trasladando la ventaja que tiene como misión ese tipo de fondos a sus clientes finales. Yo le respondo rápidamente al par de inquietudes. La primera, en el chat les coloqué los contactos de tanto Rolando como mío, Andrés Gómez.
Lo que nos hemos encontrado es que muchas veces, desafortunadamente, llegan al funcionario del banco que no tiene manejo o conocimiento de los créditos empresariales o comerciales, sino que puede ser una persona que informa o que es experta seguramente en banca de consumo, y por eso muchas veces pues literalmente lo cogen fuera de base, de tal suerte que pues la invitación aquí es que si nos pueden escribir o nos abordan, con muchísimo gusto triangulamos la conversación de cara al banco y a la persona que al interior maneja los créditos correspondientes a cartera comercial y a recursos de Bancoldex. Dos, sobre cómo nos aseguramos de la tasa, como lo decía el viceministro, tanto las líneas Colombia Responde como Colombia Responde para Todos, viene con una certificación que el banco nos debe entregar a Bancoldex, en la que se compromete y está demostrando que efectivamente la tasa se está reduciendo en 2% o 200 puntos básicos, si se quiere decir, de tal suerte que se le está haciendo un control pormenorizado a cada una de las operaciones. Perfecto. Bien, perfecto, gracias. Vamos cerrando. Por Bien. favor, yo a las 6:30 tengo otra reunión, así que tenemos que ir cerrando. Viceministro, muchas gracias por todo su tiempo. La última pregunta es muy importante porque viene del municipio de Pasto, del Encano, de la Laguna de la Cocha, precisamente. Dice, un saludo especial, dentro de estas herramientas, ¿cuáles son los recursos a los que pueden acceder las comunidades que tienen como actividad complementaria la agricultura, el turismo y que trabajan bajo el modelo de turismo comunitario? Esa es una pregunta muy, muy buena porque aquí estamos hablando de esquemas complementarios de acompañamiento tanto de Bancoldex y del Fondo Nacional de Garantía como del Ban Agrario y en este caso de Finagrario. Y en ese sentido, sí se están contemplando acciones para todo lo que es turismo rural desde Ban Agrario, que vale la pena que ustedes puedan entrar en contacto con ellos, porque claramente ahí hay estrategias artesanales, hay estrategias de agroturismo que tienen componentes muy positivos, con la ventaja además de que el Banco Agrario pues cumple un papel de banco de primer piso que no tenemos nosotros y que desde luego puede facilitar más el acceso de ese tipo de comunidades a los apoyos específicos. Doctor Saúl, y voy a ser abusivo con un minutico suyo. Claro que sí. Nos acaba de escribir el alcalde de Puerres, Nariño, y nos pregunta que cuáles son qué tipo de ayudas financieras puede existir para los vendedores informales. Sí, hay que recordar que un componente muy importante de la política social se ha orientado también hacia este sector, porque no solamente se han contemplado ayudas adicionales en el marco de familias en acción, en el marco de jóvenes en acción, en el marco sobre todo de el adulto mayor como parte de los programas de nuestra Dirección de Prosperidad Social o el Departamento de Prosperidad Social, hoy Prosperidad Social, realmente PS, Prosperidad Social, sino que también se contemplaron unas ayudas específicas a sectores vulnerables del sector informal, y desde ese punto de vista yo los invito a que podamos acercarnos también al Departamento de Prosperidad Social para que esa franja de personas vulnerables que tienen que tener, digamos, unas condiciones muy específicas de vulnerabilidad en la actual coyuntura, porque incluso son un componente adicional al programa del CISBEN en la medida en que muchos de estos informales no los captura el CISBEN, con el fin de que desde las localidades se pueda establecer directamente con el equipo de Susana Correa ese relacionamiento. Entiendo que no es una franja muy grande y en eso no quiero generar falsas expectativas porque ya llevamos casi 22 billones de pesos invertidos en todo el componente social de apoyo directo a través de subsidios a muchas de estas poblaciones,
pero sí hay un componente que sé que se está trabajando a través de Prosperidad Social y los invitaría a que a través de los enlaces departamentales podamos hacer ese contacto con el fin de que ustedes obtengan la cantidad de personas que podrían ser atendidas y en qué magnitud desde el punto de vista del apoyo. Muchísimas gracias, doctor Saúl. Se despide el doctor Giovanni en nombre de todo el grupo. Doctor Saúl, nuevamente pues agradecerle por su espacio, por su tiempo. Usted siempre ha sido muy amable con el Departamento de Nariño y decirle pues que apenas termine este receso que tenemos, lo esperamos acá en el Departamento de Nariño y en la ciudad de Pasto, tomándonos el buen café que a usted le encanta y a usted le gusta y que somos productores de ese mejor café de Colombia y del mejor café del mundo. Muchísimas gracias, doctor Saúl. Estaremos en contacto con usted y muchísimas gracias por su tiempo nuevamente. Quiero decirle que en esta cuarentena, mi estimado Giovanni, he disfrutado mucho de las 2 bolsitas de café que usted el otro día me regaló de Juan Ambú, que además es un café espectacular y que habla muy bien del potencial agroindustrial e industrial de Pasto. Y solamente me queda agradecerle a todos por su tiempo. Realmente hemos hecho con mucho entusiasmo esta teleconferencia porque creemos que en la medida en que podamos extender nuestra solidaridad, pero también la certeza de nuestro acompañamiento, ojalá lo más eficaz posible. Siempre quisiéramos que fuera más. Sabemos que los recursos del Estado colombiano son limitados. Le decía en estos días que no es lo mismo Cundinamarca que Dinamarca. Y Dinamarca está haciendo una labor de subsidio directo a las nóminas que ya quisiéramos nosotros estar atendiendo, pero tengan la convicción de que lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo con la absoluta certeza de que desde el Estado tenemos la responsabilidad de buscar todos los mecanismos a nuestro alcance y no ahorrar ningún milímetro de imaginación para garantizar que hacemos con las regiones un trabajo conjunto para que este momento tan difícil lo atravesemos juntos y sobre todo lo superemos juntos. Así que mil gracias a ustedes, a los representantes del sector académico, a los empresarios, a las instituciones que hoy nos acompañaron y por supuesto a los compañeros de mi equipo que como siempre me ayudan a tratar de responder de la mejor manera posible las inquietudes tan valiosas y tan constructivas que ustedes nos han presentado. Doctor Saúl, muchas gracias otra vez. Desde Nariño, todos los empresarios que estamos reunidos y los académicos, agradecidos con usted, con su calidez, con su proactividad. Sabemos que estamos en buenas manos, quedamos más tranquilos con su presentación. Gracias a Andrés Fernando, a Jorge, a todas las personas que nos acompañaron de su equipo. Gracias también por creer en el departamento de Nariño, por creer en sus productos. Lo esperamos pronto. Y les queremos decir al resto de los participantes que estamos muy pendientes de poder seguir con estas charlas. Mañana tenemos la charla con el gerente nacional de Satena, que es un sector muy importante que debemos conocer. Doctor, otra vez, muchas gracias. Invitado siempre a las charlas cuando tenga tiempito. Felicidades, muchas gracias. Vuélvame a invitar.